Esta iglesia tiene una planta que posiblemente venga desde el siglo XVI. Lo que ocurre es que después de la guerra de los mudéjares y sobre todo de las guerras moriscas de 1569-1570, pues este pueblo quedó arrasado y posiblemente la iglesia desaparecería en su primera traza. No tenemos absolutamente ningún documento que nos demuestre ni su planta, ni su estructura, ni cómo quedaría, ni si estaba terminada. Lo que sí sabemos es que a partir del siglo XVII este pueblo se repuebla y con la repoblación pues se reconstruye la iglesia. Y lo que ha quedado hasta nuestros días pues es un templo que tiene una estructura de planta basilical, es decir, no tiene la típica planta de cruz, sino planta basilical, salón, con 3 naves, la central más amplia, con techumbre plana, no tiene bóveda de cañón, y en el crucero se levanta una cúpula, como estamos viendo, se levanta una cúpula, una media naranja, sostenida sobre pechinas, justo encima del presbiterio. Bueno, es una iglesia del siglo XVIII, según todos los indicios, que no se terminó del todo, porque la torre, que debió de llevar adosada en su parte derecha, una torre de ladrillo que iba adosada al templo, justo en la parte central, de las naves de la derecha, iría esa torre de ladrillo de la que hemos conocido los cimientos. Por eso digo que era de ladrillo, y sería de ladrillo entera, porque el ladrillo no estaba enfoscado. Esos cimientos se destruyeron y se construyó encima de ellos lo que actualmente son las dependencias parroquiales. En vez de esa torre, lo que se hizo fue adosarle en la zona del coro un pequeño campanile que ha quedado integrado al final en la iglesia y que ahora mismo, pues, en fin, es la imagen más icónica que tiene la iglesia cuando se la ve desde lejos. Bien, la iglesia se terminó posiblemente ya a comienzos del siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, se la dotó de imágenes, es una iglesia relativamente grande y hay que decir que tuvo un coro, o que tiene un coro, del que se conservan bastantes sillones, un coro de sillones tallados, lo que nos demuestra que hubo una comunidad religiosa. Y esa comunidad religiosa era de la orden de los predicadores, de los dominicos. Quedan muy pocos asientos y quedan algunos elementos de la parte decorativa en madera, todo en madera, que debió tener el coro, pero se ha podido conservar, lo poquito que se ha podido conservar está en buen estado y demuestra que esa comunidad pues tuvo una vigencia aquí de cierta importancia para el pueblo que estamos hablando, evidentemente. Es una comunidad monacal perdida. Ni siquiera sabemos si hubo un monasterio anejo o no, no lo sabemos, no conocemos nada de esto, pero sí sabemos que hubo al menos una comunidad, pequeña comunidad, que utilizó la iglesia como iglesia monacal. Antes de nada hay que decir que es una iglesia pobre en decoración, es una iglesia muy pura, muy blanca. A mí me encanta porque yo tengo la idea de que cuanto mayor pureza y mayor pobreza, mayor autenticidad desde el punto de vista de lo que significa el mensaje del cristianismo. Aquí no hallaremos muchos oros, ni cornucopias, ni hallaremos retablos barrocos, como vemos en otras iglesias de ciudades y de pueblos más ricos. Y lo que hay se reconstruyó después de la Guerra Civil, porque tengo que decir que las imágenes, prácticamente todas, se quemaron, se destruyeron en la vorágine de la guerra, en los primeros días de la guerra, lo mismo que la iglesia, que fue dañada ostensiblemente, cuando se convirtió en almacén y se convirtió en una especie de economato, según me cuentan la gente anciana del pueblo, y las iglesias fueron todas quemadas, fueron destruidas, salvo la Virgen del Rosario, que sí es una talla antigua y de valor. El resto pues se compraron y se reconstruyeron pues después de la Guerra Civil, lo mismo que se arregló la iglesia, que quedó en muy mal estado, y deciros que la actual estructura que veis
Se basa en un gran retablo, al fondo, detrás del presbiterio, donde está Santo Domingo de Guzmán en una hornacina, que es el patrono, imagen nueva, evidentemente, con el Sagrado Corazón y la Inmaculada Concepción. A la izquierda, en la nave de la izquierda, tenemos la Virgen del Rosario, a la derecha, Padre Jesús y San Juan, un Nazareno y San Juan, y seguidamente la Virgen de los Dolores, María Auxiliadora, y un crucificado que es articulado. Se le bajan los brazos durante la ceremonia del Viernes Santo, se le bajan los brazos por 4 varones que lo introducen en una urna y ese constituye el entierro de Cristo.